Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí, listos para descubrir juntos una nueva historia. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno algo pantanoso, un lugar donde las emociones están a flor de piel y las relaciones familiares se ponen a prueba, un funeral. Pero no un funeral cualquiera, uno que tiene como protagonista a nuestro querido, y a veces polémico, Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Pero calma, antes de que empiecen a imaginarse lo peor, aclaremos que esto es una historia ficticia, una exploración de situaciones extremas que nos permitirán analizar las dinámicas familiares. ¿Intrigados? Bueno, pues abróchense los cinturones porque hoy vamos a desenmarañar una trama llena de tensión, secretos y momentos inesperados. Si eres de los que disfrutan del drama, de las historias que te hacen pensar y de los giros inesperados, entonces este es tu vídeo. Así que antes de que se me escape algo más, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Imaginemos por un momento que Can Yaman, nuestro galán turco favorito, ya no está con nosotros. Una noticia que por supuesto ha conmocionado al mundo entero. Los titulares de todos los medios están repletos de su nombre, las redes sociales hierven de comentarios y la tristeza se respira en el aire. Pero más allá del duelo público está el duelo privado, el que se vive dentro de las paredes de la casa familiar, donde la tensión se corta con un cuchillo. La familia de Can, un grupo diverso y complejo, se reúne para darle el último adiós. Y es en este contexto cargado de emociones, donde las verdaderas personalidades, los viejos rencores y los secretos mejor guardados comienzan a salir a la luz. El aire en la mansión familiar, normalmente llena de risas y actividad durante las visitas de Can, ahora se había vuelto denso, casi palpable. Cada paso resonaba en el silencio, cada suspiro era un eco de la profunda tristeza que los embargaba. Los arreglos florales, aunque elegantes y costosos, parecían una burla ante la ausencia del hombre que siempre llenaba el espacio con su carisma y vitalidad. Entre los dolientes encontramos a la madre de Can, Aisé, una mujer elegante y reservada, que ha dedicado su vida a sus hijos, pero que siempre ha mantenido una cierta distancia emocional. Su dolor es profundo, pero lo expresa con contención, como si temiera mostrar su vulnerabilidad. Aisé siempre había sido un enigma para sus hijos, una figura de autoridad que admiraban y temían a partes iguales. Sus sentimientos, raramente expresados, se ocultaban tras una fachada de perfección y control. Ahora, la pérdida de Can la había despojado de esa coraza, dejando al descubierto una fragilidad que pocos habían visto. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía un rosario antiguo, los ojos fijos en un punto distante como si buscara respuestas en el vacío. A su lado, casi como un guardián, estaba el hermano mayor de Can, Demir, un hombre pragmático y ambicioso, que siempre ha vivido a la sombra de su hermano famoso. Su relación con Can ha sido siempre de amor y rivalidad, y ahora, con su partida, siente un vacío inmenso, pero también una extraña sensación de liberación. Demir era la antítesis de Can, un hombre de negocios calculador y frío, que siempre había envidiado la espontaneidad y el éxito de su hermano. Su presencia en el funeral era tensa, la mandíbula apretada y la mirada esquiva. A pesar del dolor, se podía percibir en él una sutil sensación de alivio, un sentimiento que lo avergonzaba pero que era imposible de ignorar. Luego tenemos a la hermana menor de Can, Elif, una joven artista de espíritu libre, que siempre ha sido la oveja negra de la familia. Su relación con Can era más cercana, casi de confidentes, y su dolor es desgarrador, expresado en lágrimas y arrebatos de rabia. Elif, con su cabello despeinado y sus ropas bohemias, destacaba entre la rigidez de su familia. Siempre había sido la más sensible y emocional, la que mejor entendía a Can y sus complejidades. Ahora, la pérdida de su hermano era un dolor insoportable, un vacío que resonaba en cada fibra de su ser. Sus lágrimas eran incesantes, sus sollozos desgarradores, un lamento que expresaba la profunda conexión que compartía con su hermano. Y por supuesto, no podemos olvidar a la pareja de Can, Leila, una mujer de belleza serena y mirada profunda, que ha compartido los últimos años de su vida con él. Su dolor es silencioso pero palpable y su presencia en el funeral genera cierta incomodidad en algunos miembros de la familia, quienes nunca han aceptado del todo su relación con Can. Leila, con su elegancia discreta y su compostura, era como un extraño en un territorio hostil. Su amor por Can era evidente, pero su presencia en el funeral parecía perturbar el equilibrio familiar.
Su mirada, aunque llena de dolor, era firme, como si buscara respuestas en las miradas de los demás. Los roces no se hacen esperar. El hermano mayor de Mir, con su habitual tono condescendiente, la mira con recelo, sugiriendo con sutiles comentarios que ella solo estuvo con Khan por su fama. Un comentario casual sobre el interés económico de su relación con Khan, soltado con una sonrisa sarcástica, hizo que Leila apretara los puños con rabia contenida. No todos miden el amor con el dinero, Demir, respondió Leila, su voz baja pero firme. La hermana Elif, por otro lado, la abraza con fuerza, reconociendo en ella el mismo dolor que siente ella misma. No estás sola en esto, Leila, susurró Elif con los ojos inundados de lágrimas. Khan te amaba mucho y yo te quiero también. La madre Aisé, por su parte, se mantiene observadora, analizando cada detalle, como si estuviera tratando de descifrar un acertijo. Su mirada se posaba en Leila con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si tratara de entender la naturaleza del vínculo que unía a su hijo con esa mujer. Pero la tensión no se limita a las relaciones amorosas. La vieja herida entre la madre y el hermano mayor se reabre, con reproches velados sobre las decisiones del pasado y las expectativas incumplidas. Una conversación entre Aisé y Demir, iniciada con un simple comentario sobre la organización del funeral, rápidamente se convirtió en una confrontación sobre las decisiones del pasado. Siempre te ha preocupado más el dinero que la felicidad de tus hijos, madre, soltó Demir, con resentimiento. No hables de cosas que no entiendes, Demir, replicó Aisé, con una mirada de reproche. Siempre he hecho lo mejor para esta familia. La hermana Elif, cansada de las constantes peleas, se alza como voz de la razón, tratando de poner paz en medio de la tormenta. Por favor, paren, suplicó Elif, con la voz rota por la emoción. Este no es el momento de pelear. Khan no querría esto. Sin embargo, sus intentos suelen caer en saco roto, ya que cada uno está demasiado ensimismado en su propio dolor y sus propios resentimientos. El ambiente en el funeral es tan pesado que se podría cortar con un cuchillo. Los silencios son incómodos, las miradas esquivas y los suspiros cargados de frustración. Cada uno se movía como un fantasma, incapaz de romper el círculo de dolor que los envolvía. Parecía que cada uno estaba librando su propia batalla interna, sin darse cuenta de que estaban juntos en el mismo barco, navegando en un mar de dolor. El aroma a incienso y flores se mezclaba con la pesadez del ambiente, creando una atmósfera sofocante. Pero la cosa no acaba ahí. Mientras el funeral avanza, comienzan a surgir rumores sobre la verdadera causa de la muerte de Khan. Algunos susurran que no fue un accidente como se había dicho inicialmente, sino algo más turbio. Los rumores, iniciados por un comentario anónimo en redes sociales, se esparcieron como la pólvora. La idea de que la muerte de Khan no había sido un accidente comenzó a sembrar la semilla de la duda entre los asistentes. ¿Había alguien que quería ver a Khan muerto? Estas especulaciones, aunque carentes de pruebas, alimentan aún más la tensión entre los miembros de la familia, quienes comienzan a desconfiar unos de otros. La paranoia se apoderó de la mansión, cada mirada era sospechosa, cada comentario ambiguo. El hermano mayor de Mir, siempre sospechoso, comienza a investigar por su cuenta, buscando cualquier indicio que pueda confirmar sus sospechas. Demir, con su mentalidad calculadora, no podía creer en la versión oficial de la muerte de Khan. Su instinto le decía que algo turbio se ocultaba detrás de la fachada de accidente. Comenzó a interrogar a los empleados de la casa, a revisar los documentos de su hermano, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. La hermana Elif, más emocional, se niega a creer que su hermano haya sido víctima de algo turbio, y se refugia en los recuerdos felices que compartió con él. Elif, incapaz de soportar la idea de que su hermano hubiera sido víctima de una conspiración, se aferraba a los recuerdos felices de su infancia, a los momentos de risa y complicidad que compartía con Khan. Se encerró en su habitación, rodeada de sus pinturas y dibujos, buscando refugio en su arte. La madre Aisé, por su parte, se encierra en sí misma, como si quisiera protegerse de la verdad, sea cual sea. Aisé, incapaz de procesar la idea de que la muerte de su hijo pudiera no haber sido un accidente, se sumió en un profundo silencio. Se movía por la casa como un fantasma, ajena a las conversaciones y a las sospechas que la rodeaban, como si quisiera protegerse de una verdad que temía enfrentar. Mientras tanto, la pareja de Khan, Leila, que se siente cada vez más excluida y vulnerable, decide tomar las riendas de la situación y confrontar a la familia.
Leila, cansada de los silencios y las insinuaciones, decidió romper el hielo y confrontar directamente a la familia de Khan. Su paciencia se había agotado y necesitaba saber la verdad, sin importar las consecuencias. Ella exige respuestas, exige saber la verdad sobre la muerte de su amado, y su valentía sorprende a todos. Su voz, normalmente dulce y tranquila, resonó con una determinación que sorprendió a todos. He sido lo suficientemente paciente, dijo Leila, con los ojos fijos en cada miembro de la familia. Pero necesito saber qué pasó con Khan. No me callaré hasta que sepa la verdad. La confrontación es tensa y reveladora. Salen a la luz viejos secretos, se destapan mentiras y se ponen a prueba los lazos familiares. La confrontación sacudió los cimientos de la familia, destapando viejos rencores y secretos que habían estado ocultos durante años. Se reveló que Demir, con sus ambiciones desmedidas, había estado involucrado en un negocio turbio que podría haber puesto en peligro a su hermano. Se supo que Aisé, en su afán de proteger a sus hijos, había tomado decisiones que habían dejado heridas profundas en la familia. Y se descubrió que Elif, a pesar de su apariencia despreocupada, guardaba un profundo resentimiento hacia su hermano por no haberle dado la importancia que se merecía. Descubrimos que la ambición del hermano mayor, Demir, ha ido demasiado lejos, que la madre, Aisé, ha guardado secretos que la atormentan desde hace años y que la hermana, Elif, a pesar de su apariencia despreocupada, guarda un profundo resentimiento hacia su hermano por no haberle dado la importancia que se merecía. Los gritos y los reproches resonaban en toda la casa, las palabras eran como cuchillos que se clavaban en el corazón. La revelación de los secretos había transformado el dolor en rabia, la tristeza en odio. El ambiente en el funeral era tan tóxico que parecía que la familia se estaba desmoronando por completo. Demir, en un ataque de ira, confesó su implicación en un turbio negocio inmobiliario que Khan había rechazado. Aisé, con lágrimas en los ojos, reveló que había encubierto un error del pasado de su hijo, un error que podría haber tenido consecuencias fatales. Elif, en un grito desgarrador, confesó que siempre se había sentido invisible a los ojos de su hermano, que su amor y su admiración nunca habían sido correspondidos. El ambiente en el funeral es tan pesado que se podría cortar con un cuchillo. Los silencios son incómodos, las miradas esquivas y los suspiros cargados de frustración. Parece que cada uno está librando su propia batalla interna, sin darse cuenta de que están juntos en el mismo barco, navegando en un mar de dolor. Pero la cosa no acaba ahí. Mientras la tensión llega a su punto máximo, surge un nuevo elemento que lo cambia todo, un testamento que nadie conocía. El testamento, hallado en un compartimento secreto de la caja fuerte de Khan, era un enigma que nadie había previsto. Nadie sabía de su existencia, nadie imaginaba las revelaciones que contenía. El testamento de Khan revela un lado de su personalidad que nadie sospechaba, un lado filantrópico y generoso, que contrasta con la imagen de galán superficial que se tenía de él. El testamento revelaba que Khan, a pesar de su fama y su fortuna, era una persona con un profundo compromiso social, un hombre que se preocupaba por los demás. Esta revelación dejó a todos boquiabiertos, haciendo que reconsideraran su visión de Khan y sus motivaciones. En el testamento, Khan deja una gran parte de su fortuna a causas benéficas, y también reconoce a su pareja, Leila, como su heredera principal, dejando a su familia con una parte menor de su patrimonio. Esta revelación generó una nueva ola de tensión, con el hermano mayor, Demir, reclamando su derecho a una mayor parte de la herencia, la hermana, Elif, sintiéndose olvidada y la madre, Aisé, lamentando las decisiones de su hijo. La codicia y el resentimiento volvieron a aflorar en la familia, los reproches y las acusaciones se convirtieron en la orden del día. La imagen que se tenían de Khan se resquebrajó, sus verdaderas intenciones y la forma en que valoraba a cada uno de los miembros de su familia quedaron expuestas en el testamento. Pero lo más impactante del testamento es un vídeo que Khan dejó para su familia, un vídeo en el que expresa su amor y gratitud, pero también su decepción y su tristeza por las constantes peleas y rencores. El vídeo, grabado poco antes de su muerte, era un testamento emocional, un legado de amor y perdón que Khan había querido dejar a su familia. En el vídeo, Khan les pide a su familia que se perdonen, que dejen atrás el pasado y que se unan en su memoria. Sus palabras, llenas de sinceridad y emotividad, impactan a cada uno de los miembros de la familia, haciéndoles reflexionar sobre sus propios errores y sus propias responsabilidades. Las lágrimas comenzaron a rodar por los rostros de los presentes, el remordimiento y el arrepentimiento inundaron sus corazones.
Las palabras de Khan, honestas y conmovedoras, habían llegado a lo más profundo de sus almas, obligándoles a enfrentar sus demonios internos. El impacto del vídeo es tan fuerte que incluso el hermano mayor, Demir, el más terco y ambicioso de todos, se quiebra y muestra ese dolor de una forma más humana. La armadura de Demir se resquebrajó, dejando al descubierto la fragilidad que siempre había ocultado. Su dolor por la pérdida de su hermano, mezclado con el remordimiento por sus acciones, lo había dejado al descubierto, mostrándole como un ser humano imperfecto y vulnerable. Lentamente, muy lentamente, las heridas empiezan a cerrarse. La familia, aún dolida por la pérdida de Khan, comienza a reconstruir sus relaciones, basándose en el amor y el respeto. Los reproches y las acusaciones fueron dando paso a las disculpas y a los abrazos. La necesidad de sanar las heridas y de honrar la memoria de Khan les dio la fuerza para superar las diferencias y reconstruir los lazos familiares. La pareja de Khan, Leila, que ha demostrado una gran fortaleza y una gran inteligencia, se convierte en un puente entre los miembros de la familia, ayudándoles a superar sus diferencias y a encontrar un punto en común. Leila, con su sabiduría y su compasión, se convirtió en un faro de esperanza para la familia. Su capacidad para perdonar y para comprender las debilidades humanas la convirtió en un vínculo de unión entre los diferentes miembros de la familia. La madre Aisé, con el corazón roto, finalmente decide abrirse y compartir sus secretos, liberándose de una pesada carga que llevaba sobre sus hombros desde hacía años. Aisé, liberada de la carga de sus secretos, se mostró más cercana y accesible, su rostro ya no estaba marcado por la rigidez y la frialdad de antaño. La hermana Elif, por su parte, se reconcilia con su hermano, reconociendo que el amor entre ellos siempre estuvo presente, aunque no siempre lo demostraran. Elif, con el corazón reconfortado por la reconciliación con su hermano, encontró la paz que tanto anhelaba. El funeral de Khan, que comenzó como una reunión familiar marcada por la tensión y los rencores, termina convirtiéndose en un punto de inflexión, en una oportunidad para sanar viejas heridas y fortalecer los lazos familiares. La muerte de Khan, aunque dolorosa, sirve como catalizador para el cambio, un recordatorio de la importancia del amor, el perdón y la unidad. La familia aprende que a pesar de las diferencias y los errores del pasado, el amor siempre puede triunfar sobre el odio y la reconciliación siempre es posible, incluso en el contexto más difícil y doloroso. El funeral, que había comenzado como una tragedia, se había convertido en una oportunidad para el crecimiento y la transformación. La familia, unida por el dolor y el amor, había encontrado una nueva forma de relacionarse, basada en la comprensión, la compasión y el perdón. Y así llegamos al final de esta intensa historia. Hemos visto cómo un funeral, un evento que suele estar asociado con la tristeza y la pérdida, puede convertirse en un escenario para el drama, la tensión y finalmente la reconciliación. Hemos explorado las complejidades de las relaciones familiares, con sus secretos, sus rencores y sus momentos de amor y conexión. Y hemos reflexionado sobre la importancia del perdón, la unidad y la comunicación en las familias. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, desde la tristeza y el desconcierto iniciales, hasta la esperanza y la reconciliación. Hemos visto cómo la pérdida de un ser querido puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros, y cómo, al final, el amor siempre encuentra una manera de prevalecer. La historia de la familia Yaman, aunque ficticia, nos recuerda la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de perdonar sus errores y de cultivar el amor y el respeto en nuestras relaciones familiares. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo he disfrutado contándosela. Y que les haya dado que pensar sobre sus propias relaciones familiares y sobre la importancia de valorar a las personas que amamos mientras las tenemos cerca. Si este vídeo les ha gustado, no olviden dejar un comentario aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y reflexiones. ¿Qué les pareció la historia? ¿Se sintieron identificados con alguno de los personajes? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? No se queden con la duda y cuénteme todo. Además, les recuerdo que pueden darle me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, y por supuesto, no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y a activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias que contarles. Así que no se demoren y únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar siempre ahí. Hasta la próxima.